Julián Espurúa. Julián Espurúa. Jeffrey Armengol. Presente, profe. Delian Armuelles. Delian Armuelles. Dayarela Rocha. Ella tenía un compromiso de orquesta, una cosa así, tiene un toque ahí donde ella vive, una presentación. Orquesta, que es cantante. No, ella toca este instrumento de viento, ¿sabes? Es una flauta, y entonces tiene una presentación allá y por eso no podía asistir hoy a la clase. Ok. José Caballero. Presente. Fátima Delgado. Presente. Gonzalo Espinosa. Gonzalo Espinosa. Melanie Espinosa. Presente. Diego Fuentes. Presente, profe. Gonzalo González. Presente, profe. Liz Juárez. Liz Juárez. Díaz Lescano. Presente, profesor. Fernando Lescano. Presente, profe. Alexio Martínez. Presente. Benigno Martínez. Presente. Lisset Martínez. Profe, Lisset no va a poder asistir hoy, al igual que Julián Espurúa, porque están cobrando la beca. Jan y Lisset. James Montenegro. Presente. Carolina Montezuma. Presente, profe. Michelle Morales. Buenos días, presente, profesor. Natalie Morales. Presente. Karen Morrell. Presente. Caroline Saldaña. Presente. Kevin Sánchez. Profe, Kevin también anda cobrando la beca. Ricardo Sánchez. Presente, profe. Itzelín Santa María. Itzelín Santa María. Está conectada, pero no presente. David Tejada. Presente, profe. Max Carr. Presente, profe. Antonio Tribaldos. Presente, profesor. Roger Valdés. Roger Valdés. Miriam Vega. Presente. Presente, Villagra. profe. Roger Valdés. Presente, profe. Yanitzi. Sí. Apareció Itzelín. José Chan. Presente. Bien, entonces no he terminado todavía de calificar los exámenes, por si lo iban a preguntar. Ayer, nosotros vimos la presentación de Gauss. De la representación de cuerpos
Vamos a poner. Ya cambiaron otra cosa. Esta presentación ya la vimos, no la hemos visto. ¿La vimos? ¿No la vimos? ¿Alguien recuerda? Están ahí, ¿verdad? Yo no me acuerdo de haberlo visto. Yo tampoco, profe, sinceramente no recuerdo. Bueno, vamos a ver. O sea, esta presentación es la que viene después de las... Lo último que entonces te recuerdan quizás son las vacas y las torres de tendido de retención, ¿verdad? Y lo que estuve hablando sobre un apagón que ocurrió hace unos años atrás por la quema de un cañaveral. Ah, eso sí, eso sí. Entonces, bueno, vamos con la ley de Gauss. La ley de Gauss. Los enunciados para dar este teorema de Gauss o ley de Gauss toma en consideración 3 puntos. Dice, la dirección del flujo del campo eléctrico a través de una superficie depende del signo neto de la carga encerrada. O sea, nosotros vamos a hablar aquí en esta presentación de lo que es una superficie de Gauss, que puede ser cualquier cosa. Nosotros mismos podemos ser una superficie de Gauss. Entonces aquí me dicen que una superficie de Gauss pudiera tener carga interna y si nosotros vemos el flujo de campo eléctrico en la superficie de ese objeto, entonces ese flujo va a depender del signo neto de la carga encerrada, porque pudiera ser que ese objeto tenga solamente carga positiva, solamente carga negativa, o pudiese tener ambas. El detalle es que si tiene ambas, tendríamos que hacer una sumatoria para ver cuál es el valor mayor, ¿no? Obviamente, si tenemos igual cantidad de positivo y negativo, no debe existir flujo de campo eléctrico porque se cancelarían. O sea, 2 menos 2 es 0, obviamente. El segundo punto que me dice aquí, las cargas fuera de la superficie no generan flujo de campo eléctrico neto a través de la superficie. En este caso, eso significa simplemente de que una carga fuera de un objeto va a entrar y salir y a la hora cuando hacemos la sumatoria va a ser 0. Tercero, el flujo de campo eléctrico es directamente proporcional a la cantidad neta de carga dentro de la superficie, pero independiente del tamaño de esta. Es igual si la superficie 1 encierra una superficie 2, por ambas va a pasar el mismo flujo. El cálculo del flujo de campo eléctrico me dice que se hace una analogía con un campo de velocidades en un fluido. En este caso, un fluido tiene volumen. Entonces aquí me dice que el volumen que atraviesa una superficie A en un tiempo de t sería igual a volumen igual velocidad por diferencial de tiempo, A por coseno de z,
Y en este caso, como nosotros trabajamos con elementos vectoriales, la velocidad en producto punto con el área por el diferencial de tiempo sería también volumen. Este símbolo de aquí realmente no recuerdo el nombre, así que le llamaremos por el parecido que tiene con el almojábano. Y en este caso, el almojábano aquí me dice que el flujo es aproximado al volumen por unidad de tiempo. Entonces, el flujo está definido con la letra phi mayúscula, que es la que está aquí, y sería igual al diferencial de volumen por el tiempo, y sería el producto punto de los vectores de velocidad por el área. Aquí me tienen un cubo, casi un cubo, ¿no? En este caso, supuestamente debe venir un campo eléctrico de izquierda a derecha, pero en este cubo tenemos una cara inclinada y entonces en este caso me están diciendo de que se crearían componentes perpendiculares y componentes que siguen la trayectoria que es totalmente horizontal. Una superficie se caracteriza con un vector perpendicular a la misma y de módulo su área. Y es lo que está mencionándose aquí abajo. Flujo del vector campo eléctrico, entonces aquí tenemos una superficie gaussiana. Algunas personas de repente quizás vean un corazón, pero eso no quiere decir que las superficies gaussianas son corazón, simplemente esta es una representación de cualquier superficie. Y como les dije hace un momento, nosotros también nos podemos considerar una superficie gaussiana en un momento determinado. Lo importante aquí es que se muestra un campo eléctrico presente en donde está la superficie gaussiana. El campo eléctrico viene de izquierda a derecha con una cierta inclinación. Y en esa superficie se están resaltando tres lugares donde está incidiendo o está saliendo flujo de campo eléctrico. En este caso, vemos campo eléctrico que en este diferencial de área está incidiendo de esta manera. Y aquí entonces se está haciendo una vista de ese diferencial. Se está mostrando entonces la componente perpendicular a esa área y se nos está marcando aquí de que el campo eléctrico seguiría simplemente tratando de seguir la misma dirección, para la redundancia, internamente en el objeto. En este punto, por la inclinación, el campo ya está saliendo del objeto, pero prácticamente casi paralelo al diferencial de área, y tenemos aquí entonces la componente de diferencial de área perpendicular. Y en este otro segmento, por su inclinación, entonces está saliendo flujo de campo siguiendo el resto de líneas de campo eléctrico y tenemos el diferencial perpendicular. Y como vemos ahí, entonces se está marcando un ángulo Z entre uno y otro, acá prácticamente de 90 grados. Hay puntos en que de repente, por ser completamente paralelos a la línea de campo eléctrico, no sucedería nada, y hay otros puntos que, vuelvo repito, sí se va a ver la incidencia del campo eléctrico sobre la superficie, y obviamente inciden en este lado y estarían saliendo del otro. Flujo infinitesimal, el campo es constante, en la superficie del diferencial de área. Así que entonces el diferencial de flujo de campo eléctrico va a ser igual a campo por el diferencial de área. El flujo total se debe sumar o integrar a toda la superficie, así que entonces el flujo será igual a la integración de E por el diferencial de área. Las unidades de flujo de campo eléctrico van a ser Newton sobre Coulomb por metro cuadrado.
Entonces, la ley de Gauss dice que el flujo del vector campo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a la carga encerrada en su interior dividida por la permitividad del medio. Ahí entonces la fórmula me dice que flujo también va a ser igual a carga encerrada sobre epsilon sub 0. Si aquí debemos recordar que si el medio es diferente al vacío, que es lo que me está mostrando esta fórmula aquí, entonces ese epsilon sub 0 debe ser multiplicado por el epsilon sub R. ¿Ok? Toda fórmula donde ustedes vean solamente el epsilon sub 0 realmente debería estar marcada o multiplicada por el epsilon sub R. La superficie gaussiana no es una superficie real, es matemática. Y la ley de Gauss simplifica los cálculos de campo eléctrico en caso de gran simetría. Porque considera en este caso como que el objeto fuera una esfera. En muchos casos, y de esa manera entonces el cálculo simplemente no tenemos que preocuparnos por realmente cómo es en sí toda el área de la superficie del objeto que estamos estudiando. Entonces, pero como ya lo acabo de mencionar, en este caso la ley de Gauss considera que nosotros dentro de un objeto tenemos una carga que es puntual y que el objeto tiene una simetría esférica. Por eso es que se dice en la diapositiva anterior que eso simplifica los cálculos, porque simplemente con simetría esférica yo consideraría la carga en el centro del objeto y la superficie estaría siempre a una distancia R de la carga, con lo cual entonces podría calcular el campo eléctrico en la superficie de una manera más fácil. Entonces aquí tenemos la relación que se está dando aquí. El flujo, ya se dijo que era la integral del campo por el diferencial de área y también es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Entonces, el flujo por el diferencial de área, si nosotros buscamos el diferencial de área de la superficie de una esfera, es igual a 4πr cuadrado. Entonces el campo se multiplicaría por 4πr cuadrado. Y si esta fórmula que está en igualdad con esta de carga encerrada sobre epsilon sub 0, las igualamos, entonces, y despejamos el campo eléctrico, obtendríamos la fórmula con la que ya hemos trabajado el campo eléctrico. El campo eléctrico es carga sobre 4pi epsilon sub 0 r al cuadrado por el vector unitario que está marcado ahí al final de la ecuación. ¿Ok? Así que entonces nosotros aquí tenemos la relación directa entre flujo y campo eléctrico, generalmente de un objeto de volumen parecido a una esfera. Sin embargo, obviamente no todos los elementos van a ser esféricos. En este caso aquí tenemos a la izquierda, dice conductor infinito con densidad lineal de carga lambda. O sea, tendríamos lo que es un alambre, está marcado aquí en color azul, supuestamente está cargado positivamente. Él va a generar entonces un área de volumen parecida a un cilindro, o va a formar un cilindro en este caso. Y aquí entonces vemos que el flujo es igual a campo por el área 2. El área 2 estamos hablando que es la superficie más tangible de un cilindro. No se está ahora mismo viendo la parte circular, por decirlo así, las dos áreas circulares del cilindro. Entonces, eso va a ser igual al campo y el área de la superficie de un cilindro
es igual a 2pi R por L, donde R está marcado que obviamente sería el radio de ese cilindro y L un segmento por longitud de este. Entonces, como phi o flujo es igual también a carga encerrada sobre F sub 0, y carga encerrada por definición de una distribución lineal es lambda por L, entonces tendríamos lambda por L sobre F sub 0, y una vez que nosotros igualamos esto con esto, entonces vemos que el campo va a ser igual a lambda sobre 2pi F sub 0 por R por el vector unitario. ¿Qué pasa con la L? La L se está cancelando porque al igualar esto con esto y esto pasar dividiendo, entonces la L se va a simplificar con la otra L y por eso entonces me queda lambda sobre 2pi epsilon sub 0 por R, que sería entonces el radio o distancia de la línea de carga al punto donde yo estoy buscando el campo. Acá entonces tenemos un plano infinito con densidad superficial de carga sigma. En este plano se está marcando que es positivo, así que le está irradiando campo tanto a la izquierda como a la derecha. Flujo, entonces en este caso va a contar el campo por el área sub 1, que va a ser obviamente la que está mandando hacia un lado, pero eso va a ser también sumado con el campo que se irradia hacia el otro lado, que se está marcando como área 3. Como las áreas son iguales, entonces simplemente el flujo sería campo por 2 veces el área. Nuevamente, entonces también igualando que flujo es igual a carga encerrada sobre F sub 0, y en este caso por la distribución superficial, entonces sería sigma por área. Al igualar esto con esto, entonces obtendríamos que el campo eléctrico va a ser igual a más o menos sigma sobre 2 epsilon sub 0 por el vector unitario. Más o menos porque obviamente si estamos trabajando con un sistema de coordenadas, para este lado sería positivo, para este lado sería negativo en I. ¿Ok? ¿Preguntas? Seguimos entonces. El siguiente punto que toca el plan habla de los conductores en equilibrio. Me dice aquí que en un conductor existen cargas con libertad de movimiento. O sea, si yo tengo un tramo de alambre, pongámosle un tamaño de un pie. Ese alambre tiene, como dice allí, cargas que pueden tener libertad de movimiento. Pero mientras ese cable no esté conectado a nada o yo no lo estimule de alguna manera, esas cargas están quietas. ¿Ok? Luego dice ahí en el segundo punto que una carga eléctrica es capaz de moverse al aplicar un campo. O sea que si ese alambre yo lo coloco donde existe un campo eléctrico, entonces él se va a sentir motivado, por decirlo así, a que las cargas se muevan en un cierto sentido. Pero, vuelvo y repito,
Si el alambre no está conectado a algo más, no se va a apreciar ese movimiento de las cargas. Si el campo E es igual, no es igual a 0, perdón, se produce una redistribución de cargas en el interior hasta que el campo sea igual a 0. Y esta situación se llama equilibrio electrostático. O sea, en otras palabras, las cargas tienen la capacidad de movimiento, pero no se mueven hasta que yo ese alambre no lo conecte con algo para que puedan moverse. Si lo coloco en un campo eléctrico, también ellas van a sentirse motivadas a moverse, pero si el cable no lo conecto a nada, no se van a mover. Y esas cargas dentro del conductor se están redistribuyendo, y como dice ahí, en el interior del conductor, el campo va a ser igual a 0, y eso se conoce como el equilibrio electrostático. Y lo vemos entonces representado aquí en este objeto, que tiene una forma difusa, pero que me dice que el campo en el centro de él es igual a 0. Sin embargo, las cargas se están distribuyendo en la superficie del objeto. Como vemos ahí, entonces, como son positivas, estarían enviando campo eléctrico hacia las afueras del objeto de manera perpendicular a la superficie en el punto donde están. Y el campo que yo voy a considerar de esta distribución de carga, obviamente como es superficial, sería sigma sobre epsilon sub 0. Como dice aquí, el campo interior es nulo, las cargas se sitúan en la superficie, la componente normal del campo superficial va a ser sigma sobre epsilon sub 0, y la tangencial, que sería de repente viendo hacia nosotros o entrando a la página, debe ser igual a 0. Y como dice ahí, si no fuera nula, existiría desplazamiento superficial de cargas. O en otras palabras, existiría corriente eléctrica. ¿Ok? El detalle aquí, el concepto que se quiere lograr que ustedes vean es que todo conductor tiene capacidad para que las cargas se muevan, pero tiene que de alguna manera estimularse ese movimiento. Si yo tengo un tramo de alambre y lo meto en el corriente y del otro lado conecto algún aparato, si yo no coloco otro alambre al otro punto de conexión del aparato hacia la otra ranura de toma corriente, él no va a hacer nada. ¿Ok? Necesitaría entonces 2 tramos de alambre para que entonces se dé ese flujo. Mientras tanto, si yo conecto el cable al toma corriente y no coloco otro para el otro punto de conexión, pasaría esto. O sea, las cargas en la superficie del alambre se van a polarizar tratando de moverse, pero hasta que yo no lo estimule de una mejor manera, entonces ya quedan en ese estado y el campo dentro del conductor va a ser igual a 0. Por eso que entonces aquí me hablan de que el campo en la forma tangencial, el tangencial sería para nosotros ver que el campo venga hacia nosotros o hacia adentro, va a ser igual a 0. Si ese alambre entonces coloco otro alambre y se cierra el circuito, entonces sí se moverían las cargas en un sentido hacia nosotros o hacia adentro, dependiendo del cable. Entonces acá vemos lo que se hablaba hace un rato con respecto a una superficie gaussiana. Tenemos una superficie gaussiana donde se coloca en un campo eléctrico. El campo eléctrico regularmente iba de izquierda a derecha. Sin embargo, al colocar el objeto dentro del campo eléctrico, él va a distorsionar en cierta forma las líneas de campo eléctrico. Vean que hay líneas que toman una curvatura
para incidir dentro de o llegar a incidir a la superficie del objeto de este lado, y por estar incidiendo, entonces obviamente esto se va a polarizar negativamente. Pero como todo lo que entra debe salir, entonces del otro lado del objeto, al estar saliendo línea de campo eléctrico, obviamente va a polarizar ese lado de manera positiva. Y por dar un estado de equilibrio electrostático, entonces el campo dentro del objeto va a ser igual a 0. Si yo hago la sumatoria de las cargas negativas y las cargas positivas que están en la superficie en ambos lados, eso también debería dar igual a 0. Como vemos aquí, entonces el campo exterior siempre es nulo, de forma de línea de campo exterior. Se produce una redistribución de carga en la superficie debido a la fuerza eléctrica. Bien. Entonces, hasta ahí sería esta presentación de la ley de Gauss, que sería casi lo último que vamos a ver de electrostática. Y el siguiente tema, que ya vendría entonces para el segundo parcial, se llama potencial eléctrico. El tema del potencial eléctrico trabaja con los conceptos, valga la redundancia, de trabajo y energía. Dice aquí que cuando una partícula con carga se desplaza en un campo eléctrico, el campo ejerce una fuerza que puede realizar trabajo sobre la partícula. Este trabajo se puede expresar en términos de energía potencial eléctrica. Ya ustedes en Física 1 trabajaron con este concepto, solamente que en este caso era con cinemática y demás, ¿no? Acá nosotros vamos a verlo en el aspecto de fuerza eléctrica, campo eléctrico, etc. Un ejemplo de lo que es trabajo en lo que se ve en Física 1 sería lo que vemos en esta diapositiva. Dice aquí, si la fuerza F que actúa sobre una partícula es constante en magnitud y dirección, el movimiento se realiza en línea recta, en la dirección de la fuerza. Si la partícula se desplaza a una distancia X por efecto de la fuerza F, entonces se dice que la fuerza ha realizado trabajo W sobre la partícula de masa M, que en este caso particular se va a definir como W de A a B, o sea, trabajo del punto A hasta el punto B. Punto A obviamente sería este y el punto B sería este. Es igual a la integral de A hasta B de la fuerza por el diferencial de línea. Entonces, para nosotros el objetivo aquí en este tipo de problemas era aplicar una fuerza y ver en qué momento entonces esa masa se empezaba a desplazar desde ese punto A hasta ese punto B, y con eso entonces cuantificábamos el trabajo. Sin embargo, ese concepto de trabajo tiene sus ambigüedades porque hay ciertas veces que, a pesar de que nosotros estemos aplicando fuerza, si el objeto no se mueve, para la física no hay trabajo. Y me refiero, por ejemplo, a que si usted, esa masa M es una caja y usted se coloca en la parte trasera de la caja y empieza a empujarla y la caja no se mueve, a pesar de que usted quedó todo sudado, todo hecho un etcétera, si la caja no se movió, usted no hizo trabajo. Entonces, de acuerdo a lo que dice la física,
como dice aquí, de acuerdo a la ecuación anterior, se pueden obtener las siguientes conclusiones. La A es realmente alfa. Si alfa es igual a 0 grados, es decir, si la fuerza es paralela al movimiento, entonces W es igual a F por coseno de Z por X y sería igual a F por X. O sea, estaríamos aprovechando toda la fuerza en la dirección de X para obtener trabajo. Si alfa igual a 90 grados, es decir, si la fuerza o una componente de la fuerza es perpendicular al movimiento, o sea, que se va hacia arriba o hacia abajo, podría ser, pero en este caso sería hacia arriba, W es igual a F por coseno de 90 por X y eso es igual a 0. No se realiza trabajo, o sea que si usted se puso a tratar de levantar la caja y sudó y se le salió una hernia y no la pudo levantar, usted no hizo trabajo. El punto C, si la fuerza aplicada sobre el cuerpo no lo mueve, no realiza trabajo ya que el desplazamiento es cero. El punto D dice que si alfa es mayor que 0 pero menor que 90, es decir, si la fuerza tiene una componente en la misma dirección del desplazamiento, el trabajo va a ser positivo. Pero si alfa es mayor que 90 pero menor que 180, es decir, si la fuerza tiene una componente opuesta a la dirección del desplazamiento, el trabajo es negativo. O sea, estamos moviendo el objeto en dirección contraria. Del mismo modo que la energía potencial gravitatoria depende de la altura de una masa respecto a la superficie terrestre, la energía potencial eléctrica depende de la posición de la partícula con carga en el campo eléctrico. O sea, lo que me están diciendo aquí es que en física ustedes vieron problemas donde puede ser que usted soltaba un objeto desde 1 metro y le pedían entonces que calculara la energía potencial gravitatoria. Pero en otro problema de repente le decían que usted estaba en un edificio de 21 pisos, en la azotea de ese edificio, entonces usted tiene el mismo objeto que va a soltar y que calcule la energía potencial gravitatoria. ¿Cuál tendría más energía potencial? ¿El que suelto desde 1 metro o el que suelto desde la azotea? ¿Nadie se acuerda de eso? ¿Borró en cuenta nueva? De mayor altura. ¿Ah? El que suelta de mayor altura tiene mayor energía. Eso es lo que está diciendo el enunciado, ¿no? Que estamos viendo aquí. Entre mayor altura, mayor energía potencial. Estamos utilizando aquí, hablando de la energía gravitatoria, ¿no? Entonces, aquí también, en este caso, me está diciendo que la energía potencial eléctrica va a depender de la posición de la partícula con carga en un campo eléctrico. Eso ya, entonces, lo vamos a ver en problemas más adelante. El trabajo de la fuerza eléctrica. Para una fuerza conservativa, el trabajo realizado para ir de un punto A a un punto B no depende del camino recorrido, solo depende del punto inicial A y del punto final B. Podemos asignar una función a cada punto del espacio. La energía potencial WFC es igual a menos el U sub B menos U sub A. Y vemos que esas unidades de trabajo, la unidad que define el trabajo, es el joule, que es la J, y eso también es igual a Newton por metro. La fuerza eléctrica es una fuerza conservativa. Vemos entonces en la gráfica, el punto A está prácticamente en el origen, el punto B está en algún punto entre el eje Y y el eje Z, un poco más arriba del eje Y. Tenemos dos caminos, el camino 1
y el camino 2. El camino 1 pareciera un poquito más largo que el camino 2. El detalle que me dice la teoría que no importa cuál de los dos caminos yo haya tomado, el trabajo va a ser igual. Entonces, ahora viene lo que es la diferencia potencial y el potencial eléctrico. Cuando se coloca una carga de prueba Q sub 0 en un campo electrostático E, la fuerza eléctrica sobre la carga de prueba es Q sub 0 por E. Esta fuerza es conservativa y vemos ahí entonces fuerza igual a Q sub 0 por E. El trabajo realizado por la fuerza eléctrica sobre un desplazamiento infinitesimal de sub S está dado por dW igual a F por ds, por lo que es igual también a Q sub 0 por E por el ds. Por definición, el trabajo efectuado por una fuerza conservativa es igual al valor negativo del cambio de la energía potencial de U. Por consiguiente, entonces tenemos que el du sería aproximadamente igual a menos Q sub 0 por E por el ds. Para un desplazamiento finito de la carga de prueba entre los puntos A y B, el cambio en la energía potencial va a estar dado por delta U igual a U sub B menos U sub A, y eso igual a menos Q sub 0, la integral de línea de A hasta B por E por el ds. Entonces aquí vemos lo que es la energía potencial o diferencia potencial. Esta integral se considera a lo largo de la trayectoria por la cual se mueve Q sub 0 desde A hasta B y se llama integral de línea. Entonces ahí tenemos nuevamente la misma fórmula, delta U igual a U sub B menos U sub A igual a menos Q sub 0, integración desde A hasta B de E por el ds. Sin embargo, la diferencia potencial eléctrico, que la vemos definida como la diferencia potencial VB menos VA, estamos hablando de los mismos puntos, solamente que ahora estamos buscando la diferencia potencial eléctrica. Entre los puntos A y B se define como el cambio de energía potencial dividido entre la carga de prueba, Q sub 0. Y vemos ahí entonces que V sub B menos V sub A debe ser igual a U sub B menos U sub A, todo eso sobre U sub 0. Y para efectos de campo eléctrico sería menos la integral de A hasta B de E por el ds. La diferencia potencial es igual al trabajo por unidad de carga que debe realizar un agente externo para mover la carga de prueba A hasta B sin que cambie la energía cinética. La diferencia potencial es una medida de la de energía por unidad de carga. Las unidades de potencial en el sistema internacional son el joule por coulomb, lo cual se define como una unidad llamada voltio. Así que un voltio va a ser igual a un joule sobre coulomb. Una unidad de energía también utilizada a menudo en la física atómica y nuclear es el electrón volt, la cual se define como la energía de un electrón o protón que gana al moverse a través de una diferencia potencial igual a un voltio. Así que un electrón voltio equivale a 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb por voltio y es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 joules. Bien. Otro tema que se menciona en el plan, en esta área habla de las superficies equipotenciales. Una superficie equipotencial simplemente dice que el potencial es constante en todos sus puntos. Vemos allí entonces en la figura, si le prestan bastante atención,
tenemos 4 cargas. Tenemos 2 que están mostradas de manera oscura y 2 de manera clara. ¿Cuáles son las positivas y cuáles son las negativas respecto a lo oscuro y lo claro? Las positivas son las oscuras, profesor. Las Las oscuras positivas. son positivas y las claras obviamente las negativas. ¿Por qué? Porque si yo me fijo en las flechitas del lado oscuro, están saliendo las flechas. Y al lado claro están llegando las flechas. Y por el concepto de que cuando las flechas salen es positivo, cuando las flechas entran es negativo. Eso se habló ya hace un rato con respecto a las cargas y su forma de irradiar campo o de absorber campo. Entonces, lo que nos interesa aquí de estas imágenes no es tanto estas flechas, sino que tenemos como una serie de órbitas alrededor de cada carga que empiezan de forma circular y luego entonces se deforman y casi adquieren una forma cuadrada, solamente que obviamente en las esquinas todavía está redondeado. Ven que aquí está vertical, aquí tiene una curva y aquí está horizontal, ¿no? Si no tuviera esta curva, prácticamente tendríamos un cuadrado. El detalle es que cada una de esas líneas u órbitas son lo que nosotros estamos llamando aquí superficie equipotencial. Si observamos el lado izquierdo abajo de la figura, me están diciendo de que en este círculo, si yo logro medir el potencial eléctrico, la diferencia de potencial eléctrico en ese círculo, siempre va a tener una medida de V sub 0. En este segundo círculo, él tendría un valor V sub 1. En este tercero, tendría un valor de V sub 2. Y este que es de los últimos, ya en su frontera con respecto a la otra carga, sería V sub N. Entonces, aquí se habla de que el voltaje, tanto en X como Y como en Z, sería constante, para efecto de que se dé lo que es el gradiente, la superficie equipotencial, perdón. Luego me dicen que el vector gradiente es ortogonal a S. E por el delta R es igual a el menos ortogonal de V por el delta R, y eso sería igual a que el voltaje en I menos el voltaje en I es igual a 0. O sea, en otras palabras, que si yo mido el voltaje en un punto del mismo equipotencial con respecto al voltaje en otro punto del mismo equipotencial, eso va a ser igual a 0. El gradiente va de menores a mayores valores de V. O sea que en otras palabras, a medida que nos estamos alejando, la diferencia de potencial eléctrico V debe tener valores mayores. Y acá entonces se muestra como E por el delta R perpendicular va a ser igual al menor ortogonal de V por el delta R perpendicular. Y me están diciendo que menos VJ menos VI menor que 0 y VJ debe ser mayor que VI. O sea, un V más lejano debe ser más, pero debe ser mayor que un V cercano. Aquí en esta diapositiva entonces tenemos diferentes formas de ver esas líneas equipotenciales. Un campo producido por un infinito, tenemos, digamos que aquí hay una línea de carga y está irradiando campo en este sentido, la línea celeste. Estas líneas punteadas
no sé si alguien la ve naranja o de qué color las estén viendo, pero estas líneas punteadas verticales son superficies equipotenciales, o sea que si yo mido la diferencia de potencial eléctrico en este punto y en este punto, esos dos valores son iguales, pero sin embargo son diferentes de una línea a otra, obviamente. El campo producido por una carga puntual, que es de forma circular, entonces va a tener equipotenciales de forma circular. Sin embargo, el campo producido por un dipolo, que sabemos que en este caso, como el que vemos aquí, positivo o negativo, se va a dar atracción. De todos modos, sus líneas de equipotenciales se van a ver alteradas y vean que cercanas a la carga son casi circulares, pero a medida que nos vamos alejando de una carga hacia la otra, van tomando una forma totalmente diferente. ¿Ok? Son afectadas por ese tipo de evento de atracción que están dándose entre ambas cargas. Si fueran dos cargas iguales, también obviamente se verían afectadas por efecto de que se da la repulsión. Entonces, un ejemplo de cómo yo voy a trabajar para buscar la diferencia de potencial eléctrico con una carga. Perdón. Imagínense que lo calculamos considerando el movimiento de una carga de prueba desde el punto P, este que está aquí, hasta un punto infinitamente lejos. O sea, tenemos en el sistema que una carga positiva en este lugar, una carga Q sub 0 que originalmente estaba en este punto y se ha alejado. Como son positivas, obviamente esto es lógico, ¿no? En este punto ella debió haber sentido una fuerza que la obligó a moverse en esta dirección. Definimos el potencial como en el infinito como 0. Entonces, el cálculo de diferencia de potencial eléctrico que vimos en fórmulas pasadas dice que el V final menos V inicial debe ser igual a menos la integral desde R, que sería la distancia hasta el punto P, hasta un punto en el infinito de E por el de R. Sabemos que el campo de una carga puntual a una cierta distancia debe ser igual a Q sobre 4pi epsilon sub 0 R al cuadrado. Entonces, como ya se está diciendo de antemano que el potencial es infinito, perdón, el potencial en el infinito es 0, entonces el V final es 0, y por eso se está colocando 0 menos V es igual a menos Q sobre 4pi epsilon sub 0, que son los valores constantes, por decirlo así, que no se van a integrar, de la integral desde R hasta el infinito, y sería dr sobre R al cuadrado. Una vez que se hace la integración, vemos allí que la carga sobre 4pi epsilon sub 0 va a quedar multiplicada por 1 sobre R, que tiene que ser evaluado entre R y el infinito. Y al realizar la evaluación, obtenemos que entonces esa diferencia potencial va a ser a menos 1 sobre 4pi epsilon sub 0 Q sobre R mayúscula, ¿no? Y por ser ambos lados de la ecuación negativos, se elimina el negativo y queda V igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 sobre Q sub R. Entonces, con eso estamos obteniendo cuál es la diferencia potencial eléctrico a diferentes distancias. O sea, se puede evaluar en el punto P, porque se tiene la R mayúscula, pero se deja expresado en esa forma con R minúscula, porque entonces eso me permite calcular cuál es el valor de diferencia potencial eléctrico o voltaje que me está generando una carga a diferentes distancias. Finalmente, utilizando el mismo principio que se utilizó cuando habían varias cargas para encontrar ya sea fuerza o campo eléctrico, entonces aquí también se aplica para la diferencia potencial eléctrico
y me dice que V va a ser igual a la sumatoria desde igual 1 hasta N de los V sub I. Y eso será igual a 1 sobre 4 pi sub 0, la sumatoria desde igual 1 hasta N de las Q sub I sobre las R sub I. En otras palabras, cuando tenemos varias cargas a diferentes distancias del punto que estamos estudiando, simplemente se va a hacer la sumatoria de cada carga entre su distancia y luego eso lo multiplicamos por 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Energía potencial eléctrica a un campo uniforme. Hace un rato se mencionaba de que si tenemos una carga en un campo eléctrico. Aquí vemos entonces ya el ejemplo en sí. Vemos una placa superior con carga positiva. Vemos una placa inferior con carga negativa. Obviamente, por el efecto del campo eléctrico, el campo va a salir de la carga positiva hacia la carga negativa. Y dentro de esa área tenemos una carga sub 0. Dice aquí, una carga de pruebas Q sub 0 que se desplaza o traslada de A a B, experimenta una fuerza de magnitud Q sub 0 por E. El trabajo que esta fuerza realiza es de W de A hasta B igual a F por D y es igual a Q sub 0 por E por D. D obviamente estamos viendo que es la distancia entre las placas y debe ser uniforme en toda la extensión. Ahora bien, me dicen aquí, la energía potencial U aumenta si la carga de prueba Q sub 0 se desplaza en la dirección opuesta a la fuerza eléctrica. Entonces vemos que en el primer ejemplo a la izquierda, la carga es negativa, el campo viene de arriba hacia abajo, la fuerza eléctrica que ella va a sentir va a ser hacia arriba, porque como esto es positivo y ella es negativa y esto es negativo, por efecto de la placa positiva ella va a sentir una fuerza de atracción y por efecto de la placa negativa va a sentir una fuerza de repulsión, así que ella va a tender a moverse hacia arriba. Pero sin embargo me ponen una flecha de que ella se está desplazando desde A hasta B. Así que se está dando ahí entonces la primera premisa. La energía potencial U aumenta si la carga de prueba Q sub 0 se desplaza en la dirección opuesta a la fuerza eléctrica. O sea, la carga se está desplazando de A hasta B, va hacia abajo, a pesar de que la fuerza que está siendo aplicada sobre ella es hacia arriba. Luego el segundo enunciado me dice allí, U disminuye si Q sub 0 se desplaza en la misma dirección que la fuerza eléctrica. Y vemos entonces allí la carga A, el punto B, la fuerza, nuevamente como la carga negativa, está dirigida hacia arriba, pero la otra flecha me está diciendo que también voy hacia arriba. O sea, en otras palabras, ahora estoy moviéndome de B hacia A. Y el enunciado dice que en esos casos, cuando el movimiento es igual al movimiento de la fuerza eléctrica, entonces disminuye el valor de U. La fuerza eléctrica originada por cualquier conjunto de cargas en reposo es una fuerza conservativa. El trabajo W que la fuerza eléctrica realiza sobre una partícula con carga trasladándose dentro de un campo se puede representar mediante un cambio de una función potencial de energía U. Y lo vemos acá entonces
una carga Q positiva, tenemos una Q sub 0 que está desplazándose del punto A al punto B. Me dicen que la carga de prueba Q sub 0 se desplaza de A hasta B a lo largo de una recta lineal, de una recta línea radial que comienza en Q. Vemos entonces la distancia de la carga al punto A, que es R sub A, la distancia al punto sub B, R sub B, y la distancia en el movimiento que se coloca como R. Entonces, U va a ser igual a 1 sobre 4 pi sub 0, multiplicado por las cargas, la multiplicación de las dos cargas sobre esa distancia R en cualquier punto determinado. Lo que nos interesaría sería buscar, obviamente, el U en A, que es una distancia conocida, y la distancia en B, que es una distancia conocida, para hacer luego la diferencia de potencial. Al igual que hace un momento que vimos en la diferencia de potencial eléctrico con V, entonces el U sería igual a la Q sub 0 sobre 4 pi sub 0, multiplicando la sumatoria de las cargas sobre sus distancias al punto de la Q sub 0. Y vemos ahí Q sub 1 sobre R sub 1, más Q sub 2 sobre R sub 2, más Q sub 3 sobre R sub 3, etc. Así que la fórmula final entonces quedaría como Q sub 0 sobre 4 pi sub 0, la sumatoria desde I igual 1 hasta N de QI RI. La diferencia potencial es igual al trabajo de la fuerza eléctrica realiza. Entonces aquí me dice, sea un punto P, cualquiera de un espacio en que existe un campo eléctrico, sea E la energía que se requiere para trasladar una carga de prueba Q sub 0 desde un punto definido como el potencial 0 hasta el punto P, entonces el potencial de P va a ser igual a V igual a E sobre Q sub 0. Como S se mide en joules y Q en coulombs, entonces el voltaje se va a medir en joules sobre coulomb, o lo que es lo mismo, voltios. Bien. Para terminar aquí, porque ya veo que se está haciendo la hora, con respecto al potencial eléctrico, vemos aquí una pregunta. ¿Qué significa? Y me ponen lo que podría ser una batería de 12 voltios. En el centro, un toma corriente, no de los que usamos nosotros, pero es un toma corriente que se utiliza en otra parte del mundo, de 220 voltios. Y a la derecha, lo que también parece ser una batería, claro, es extremadamente grande con respecto a su tamaño normal, pero que dice que es 1.5 voltios. Con respecto al potencial eléctrico, ¿cuál brinda más energía? ¿Nadie? ¿Cuál de los tres debe brindar más energía? ¿Se fueron a dormir? ¿Qué pasó? El de 220, profe. Obviamente el de 220, ¿no? El que mayor valor de energía tiene allí.
Ahora bien, por el tipo de energía, ¿son iguales los tres? No, profesor. ¿Por qué no? Porque uno es una batería y el otro ya es directo, ¿no? Directo. ¿Cómo así directo? Parece un enchufe. Ujú. ¿Qué pasa con los enchufes? Pero es que no me acuerdo bien cuál es la diferencia ahí. La palabra no me acuerdo. Ujú. ¿Alguien más que tenga una idea? Es alterna, profesor. Ujú. El enchufe o el tomacorriente que vemos allí, que tiene 3 orificios y que, vuelvo y repito, no lo usamos aquí en Panamá, pero en otras partes del mundo sí utilizan ese tipo de enchufe. Llegan 220 voltios. Pero esos 220 voltios son de la llamada corriente alterna. Sin embargo, la caja de 12 voltios y el cilindro de 1.5 voltios, que consideramos que son baterías, ellas, la energía que dan es directa. Gráficamente, directo significa de que usted, al graficar la energía que aporta una batería de 1.5 voltios, se va a ver una línea totalmente horizontal de una amplitud de 1.5 voltios. Mide usted la de 12 voltios, obviamente va a ser mayor a la 1.5, pero va a ser una línea horizontal en 12 voltios. Cuando va a medir la de 220 voltios, no va a salir una línea continua, va a salir una señal de forma senoidal, una señal que sube, baja, pero, o sea, su máximo valor hacia arriba son 220 voltios y su máximo valor hacia abajo sería menos 220 voltios, que es la llamada corriente alterna, sube y baja. ¿Ok? Entonces, esas son algunas de las diferencias que tenemos entre esos tres elementos, y también obviamente sus aplicaciones van a ser diferentes. Una batería de 12 voltios quizá usted la vea en algunas motos, en los UPS que utilizamos para computadoras. La batería de 1.5 voltios, ¿dónde la vemos? La vemos en algunas calculadoras, la vemos en algunos aparatos eléctricos pequeños, la vemos en los controles remotos. Sin embargo, 220 voltios, ¿dónde los usamos? Ya eso es para un elemento que utiliza más energía, como una refrigeradora, un aire acondicionado, algún tipo de maquinaria pesada que utilice ese tipo de voltaje. Entonces, obviamente, dependiendo del potencial eléctrico que usted tenga a disposición, asimismo entonces va a poder utilizarlo de diferentes maneras. ¿Ok? Bien, entonces vamos a dejarlo aquí por hoy y nos vemos el día martes para ver si terminamos esta presentación y empezamos a ver el problema de práctica y empezamos a hablar de qué día podemos hacer ese segundo parcial. Y que tengan un buen fin de semana. Igual